Ella es Pilar Feijó Portero, pedagoga, miembro titular de la Becha, como he dicho. Viene de Vizcaya, de un pueblo en concreto, ¿cómo se llama? Güeñes. Güeñes. Y su título, el título de la exposición que va a hacer es Constelaciones familiares en la educación, una experiencia de supervisión de casos. Os dejo con ella ya. Cuando me planteé la posibilidad de participar en la mesa de educación, busqué ofrecer algo que pudiera ser un enfoque un poco distinto de lo que otras personas de la mesa también ofrecieran. Y entonces rebusqué en mi propia experiencia profesional y lo que quería era encontrar una experiencia de utilizar las constelaciones familiares en un ámbito educativo. Es decir, no una pedagogía sistémica en el ámbito educativo, que tiene una gran riqueza y unas aplicaciones maravillosas, sino una experiencia de constelaciones familiares. Entonces vino a mi memoria una experiencia de casi 3 años en las que tuve, Enrique también la tuvo, un honor y una oportunidad de casi siendo novata en esto de las constelaciones, pues se me dio la confianza para poder acompañar a un colegio, un centro público de Vizcaya, de infantil y de primaria, y creo que se me dio la oportunidad porque la directora quería verdaderamente un cambio en su centro. Y eso yo diría que es la primera experiencia que me gustaría transmitir aquí hoy, ¿no? Que la fuerza nunca la tiene el que viene de fuera, por muy grandes que sean las herramientas, por muy importantes, por muy valiosas, no sirve de nada si desde dentro no hay alguien que tenga verdaderamente una posición clave dentro del sistema y que haga una apuesta a ciegas de que tú puedes ayudarles de alguna manera. Así que en principio esta fue una experiencia que desde mi punto de vista fue muy bien. ¿Media hora hemos dicho? Vale. Entonces, fue una experiencia que fue bien, pero yo achacaría sobre todo la fuerza al propio centro, porque el centro partía de un problema muy serio. Quien más claro veía que había que dar una solución con la implicación del equipo directivo era la propia directora, que tampoco tenía una gran experiencia en el sentido de que llevara mucho tiempo en el centro, sino que había asumido la función directiva junto con la jefa de estudios y la que llevaba los temas de secretaría. Y eso yo creo que fue lo que mantuvo la constante de que a lo largo de ese tiempo el centro cambió. ¿Y en qué se notó que el centro cambió? Fundamentalmente porque era un centro que recibía críticas continuas de los padres por todo, o sea, daba igual lo que fuera, pero siempre había padres muy descontentos. Además por cosas no muy importantes, pero estaban enfadadísimos. Y sin avisar, las propias familias al cabo de un tiempo, me acuerdo en una fiesta de Navidad que celebraron, pues allí se llama el Olenchero, que es como el Papá Noel y todo esto, pero en la cultura de allí. Y espontáneamente empezaron a recibir comentarios espontáneos de los padres de aquí ha cambiado algo en este centro, aquí ha cambiado algo. El ámbito donde más se notó el cambio fue en el comedor, donde el comedor era cuidado por cuidadoras de una empresa que hace una licitación y entonces lleva allí a las que llevan la comida, ¿no? Y en el centro había batallas campales entre los niños y las cuidadoras, y entre las cuidadoras entre ellas. Así que el clima del centro era bastante irrespirable y el claustro estaba muy tenso. Pero el inicio, la toma de contacto con este centro fue porque unos padres habían detectado que en una clase de infantil, de niños de entre 3 y 4 años, su propio hijo les había dicho que a un niño la profesora le pegaba mucho. Y fueron estos padres los que pusieron la voz de alarma y, de nuevo, qué importante es la respuesta del centro. La directora, en lugar de decir vamos a tapar, dijo esto hay que comprobarlo. Entonces, la primera toma de contacto se pusieron en contacto conmigo y con personas con las que yo trabajaba en ese momento, y lo primero que diseñamos fue una situación de comparación de 2 grupos de la misma edad, porque había 2 aulas de esa edad,
llevar con los niños una dinámica semiestructurada de actividad donde se mezclaba el juego con que, bueno, levantan la mano todos los que tienen los ojos azules, o esa dinámica que genera que los niños se revuelen y a ver cuánto tardaban en recuperar la tranquilidad cuando le pedíamos. Y las dos tomamos la autorización de los padres para filmar las dos aulas, porque lo que estábamos buscando era si aparecían síntomas de susto en los niños, de una clase o de otra, es decir, a ver si había diferencia. Entonces, en la filmación fue muy claro, en el juego semiestructurado, la diferencia de comportamiento de las dos aulas eran muy, muy diferentes en la forma de participar en los juegos. Pero sobre todo lo más llamativo eran 3 facilitadoras las que llevaban el juego de la clase en cada ámbito, y en la clase donde digamos que había una situación traumática o traumatizante, cuando las cuidadoras se acercaban por casualidad detrás de un niño, el niño se ponía tenso. Es decir, nos fijamos en ese tipo de criterios que permitía ver una diferenciación. Así empezó el asunto, en el sentido de que se pudo tener muy en cuenta eso que había salido, y de hecho a esa profesora intervino inspección y la llevaron a otro lugar donde no tuviera que estar con niños, y lo curioso es que al cabo de unos meses el profesor que había venido a esa clase pegó a los niños. Entonces, una directora que inicialmente no tenía una visión sistémica, es decir, tenía más bien una visión de causa-efecto, ¿no? Pues esta profesora tiene problemas, hay que retirarla y entonces ya las cosas irán bien. Pero ella experimentó de decir, ¿qué es? ¿Que me persigue la mala suerte? Y entonces yo le dije, no, es que tu centro está dentro de un sistema y tiene una historia, y todo eso hay que ver, qué es lo que pasa, porque las personas estamos flotando en una dinámica, y no somos quienes hacemos esa dinámica, sino que podemos fluir con ella o oponernos a ella. Pero esa visión fue la primera que ella fue alcanzando. Le sonaba a chino, y por eso digo que para que un proceso tenga sentido, quienes están dentro hay que ir al ritmo que los que están dentro pueden tolerar, y ir a la velocidad de lo que ellos están dispuestos a dar un paso. Así que quizá los centros también se traumaticen si vamos demasiado rápido a la hora de ir proponiendo acciones o intervenciones. Entonces, la siguiente cosa es que ella estuvo dispuesta a que yo le explicara qué era eso. Y ahí es donde yo sentí que había que hacerlo desde la constelación familiar y no desde la pedagogía sistémica. ¿Por qué? Porque tuve una sensación, y es que para mí la riqueza de la constelación familiar aplicada a un ámbito de trabajo es que pides permiso a la persona a trabajar con la fuerza que le viene de mirar a su propio sistema familiar. Y eso en el ámbito de las organizaciones no siempre es posible. Y por eso en el ámbito de organizaciones hay que quedarse muchas veces a otro nivel, porque efectivamente las personas no les pagan a fin de mes para que les hagan una terapia personal, sino que tienen que trabajar con los recursos organizacionales, y eso nos permite mirar a un determinado nivel, pero no a otro. Yo lo que le propuse a esta persona es que primero trabajara ella personalmente la relación que había entre su propia historia y lo que estaba pasando en su centro, desde su función de directora. Y de nuevo la suerte es que me creyó, dijo, vamos a ello. Hay personas que no se muestran, y entonces uno también tiene que saber cuándo recular y decir, por aquí no hay entrada, mis expectativas de lo que puedo hacer también tienen que bajar, porque si yo no me cuido bajando mis expectativas, me voy a sentir en la obligación de intentar provocar cambios que no está en mi mano provocar. Así que ella hizo 2 o 3 sesiones individuales para experimentar con muñequitos una terapia personal para ella de cómo estaba viviendo ella la situación de su centro, cómo estaba mirando a esos profesores que habían maltratado a los niños y qué sentía cuando miraba a su propia madre, a su propio padre. Bueno, la cosa empezó un poco por ahí y se hizo adepta. En el sentido de que dijo, no sé esto cómo se puede llevar, pero este es un buen camino. Es decir, ella empezó a notar que había una mayor tranquilidad con la cual ella estaba viviendo el agobio
de haber asumido la dirección de un centro en el que a los pocos meses habían pasado esos acontecimientos, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso para mí, de entender que las constelaciones familiares tenían un sentido en el mundo organizacional, pero en unos parámetros muy seguros, es decir, muy contando con la valentía de la persona para tomar fuerza de su propio sistema, ¿no? Ya lo siguiente que pasó fue que fuimos aprovechando eso que se hace en los centros de pues un plan de innovación con lo que reciben una subvención para poder hacer cursos de formación, ese tipo de cosas, lo íbamos aprovechando a medida que iban saliendo las oportunidades y en base al dinero que nos daban pues hacíamos una cosa o hacíamos otra. No fue algo planeado de antemano y eso yo creo que conecta con lo que Enrique nos planteaba hoy en el taller de aquí. No es que fuera algo planeado diciendo lo vamos a hacer de esta manera a 3 años vista, ni mucho menos. Teníamos un dinero y decíamos ¿qué podemos hacer con esto? Y lo hacíamos. Solo ahora cuando miro atrás veo que ha habido un camino, pero ese camino no lo hacíamos queriendo, lo íbamos siguiendo y en ese sentido pues fue muy potente, ¿no? Toda la experiencia. Entonces la siguiente cosa que pasó era que se podía ofrecer al profesorado que no asustara, que no generara una tensión entre la dirección y los profesores, porque si un facilitador pone en conflicto a una directora de centro con su propio claustro, flaco favor le está haciendo, ¿no? Entonces, lo siguiente que hicimos fuimos una formación muy básica para el profesorado que tuviera que ver con temas un poquito de inteligencia emocional, con temas de cómo observar a los niños en sus emociones, acompañar y, bueno, como eso era coherente con el plan educativo del centro, pues entonces el profesorado vino y permitió que nos conociéramos mutuamente. Entonces, ¿qué fue lo siguiente que pasó? Que a todo el claustro le preocupaba muchísimo los niveles de tensión del comedor y la cantidad de quejas que se recibían. Entonces, en la siguiente vez que tuvimos oportunidad, estuvimos tratando ese problema. Y la cosa era que lo que yo entonces propuse es una visión sistémica. Les di una pequeña charla en la cual se pudiera comprender que hay una forma de estar en la vida y en el trabajo parecido a la ley de la palanca, que es lo que plantea Peter Senge en el libro de la quinta disciplina, que es la importancia de que los profesionales nos formemos en teoría de sistemas para que nuestro comportamiento esté inspirado. Inspirado quiere decir movido por las propias fuerzas del sistema, ¿no? Entonces, pues hubo una posibilidad de dar 2 o 3 charlas donde estuvimos viendo lo que era la ley de la palanca, que es aquella en la cual, si tú quieres mover una gran piedra con tus propias fuerzas y empujando por lo lógico, no consigues que la piedra se mueva. Pero si encuentras un punto de apalancamiento que normalmente está distante en tiempo y en lugar de allá donde el problema se manifiesta, pues quizá ahí hay un punto de apalancamiento que con poco esfuerzo hay mucha fuerza. Entonces me aceptaron, yo dije que tenía una intuición del punto de apalancamiento, que podía ser utilizar un dinero que tenían, que era para formación de ellos, utilizar durante un curso completo esas 2 horas semanales de formación que tenían los profesores para formación interna, utilizarlos para análisis de caso. Entonces les pareció bien, porque bueno, pues ya hablaremos del comedor cuando toque, pero lo que vamos a generar le llamamos así, vamos a generar una experiencia de comunicación y pedagogía. Y esta es la que yo quería presentar hoy aquí, que como está escrita tampoco me importa demasiado el entrar en ella en profundidad, pero un poco para que, ¿por qué llegué a esa conclusión? Porque antes había vivido, casi durante 3 años, también estaba Enrique ahí, tuve mucha suerte de poder participar en el ámbito de la medicina de familia. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria favorece que en las comunidades autónomas se formen, a través de las unidades docentes que se dedican a la formación de los médicos, a que se creen grupos de comunicación y salud. Los grupos de comunicación y salud son una experiencia por la que médicos que lo desean, porque esto es libre, se apuntan a un grupo que se reúne una vez al mes durante 2 horas con un facilitador,
donde el asunto consiste en utilizar la metodología Balint, de la que hablaré ahora, y ir planteando problemas que ellos encuentran en la consulta, bien en la relación con pacientes, bien con un tipo de tratamiento que no acaban de dar con ello, bien con relaciones con colegas, bien con la propia organización. Es un lugar donde una vez al mes se reúne un grupo estable y con un facilitador se van planteando problemas y de una manera determinada se van afrontando o mirando a esos problemas. Yo estuve durante 3 años yendo una vez al mes a ese tipo de grupo, a ese grupo en concreto que fue en Vitoria, y para mí fue una experiencia riquísima, que me dio que pensar de por qué en la educación no se planteaba también el análisis de caso como una posibilidad riquísima de generar intercambios sinérgicos entre los profesores, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando a mí me dieron esa oportunidad en el colegio, pues dije, vamos a hacer análisis de caso. Hicimos la petición al Departamento de Educación, aprobaron el proyecto y lo pusimos en marcha. Entonces, a partir de ahora ya voy rapidito para no perder demasiado tiempo, y luego si hay preguntas, pues en el turno de preguntas ya, si sé, las contestaré, y si no, pues no. Entonces, los antecedentes de la experiencia, por lo tanto, fueron los grupos Balint, y cómo luego ya creamos el grupo de comunicación y pedagogía en el Txomin Aresti, que a mí me da pena que Enrique no esté aquí porque él estuvo desde el principio, él era el que sabía constelar, yo entonces no, ni papá, hacía algo con muñequitos, poco más, pero básicamente, sobre todo el primer año, la fuerza de las constelaciones las llevaste tú, y luego ya el segundo año y el tercero pues ya seguí yo, ya me dijo, tú ya sabes constelar, tira para adelante, y entonces pues yo dije, pues si él lo dice, yo tiro. Entonces, pues, y luego pues eso llevó a unas conclusiones que son, bueno. Entonces, ¿qué son los grupos Balint? Los desarrolla un psiquiatra, y que él tenía la posibilidad de formar a gente que iba a trabajar con pacientes desde la psiquiatría inicialmente. Entonces eran grupos de supervisión. Lo que él aportó como riqueza propia no es que en el campo de las especialidades médicas no hubiera reuniones de profesionales para hablar de casos. La característica de esas reuniones es que se hablaban de casos, pero siempre se dejaba fuera al propio médico. Es decir, se hablaba del caso del paciente, de la enfermedad del paciente, es decir, el problema era el paciente y los médicos siempre quedaban fuera. Entonces, para Balint eso era un error, porque él decía, no, el que tiene que mirarse es el médico, y el que tiene que mirarse en sus emociones y en sus vivencias es el médico, porque si no se las aclara gracias al grupo, va a estar ciego a la hora de mirar o a la hora de ver. Y entonces los grupos Balint básicamente es una reunión de profesionales conscientes de que se van a mirar a sí mismos como parte del problema. Y por lo tanto van a utilizarse a sí mismos como recurso de solución en el problema, en lugar de ver cómo cambio al paciente para que deje de dar problemas, ¿no? Algo así. Esto es la historia, como ya lo he contado, lo paso. ¿Esto por qué lo he puesto aquí? A ver. No, esto no sé por qué está ahí, pero no tendría que estar. ¿Qué es lo siguiente que ocurrió en el proceso de Vitoria, cuando yo estaba participando en los grupos de comunicación y salud, de medicina familiar y comunitaria, aprendiendo un poquito el método Balint, el cómo allí se iba desarrollando? Lo siguiente que pasó era que quien dirigía el grupo, Rafa Gracia, junto con un equipo de colegas, pudo participar en una investigación que quería comprobar los efectos de los grupos de comunicación y salud a nivel de todo el Estado, quiero decir, de España. Desde el grupo de Vitoria pues se seleccionaron algunos médicos que participaron en la investigación, pero fue a nivel de toda España que los distintos grupos de comunicación y salud se implicaron en una investigación de para qué servía estar en un grupo de comunicación y salud. Entonces, lo que hicieron fue aplicar un cuestionario de burnout. ¿Por qué se aplicó? Burnout es el síndrome del quemado, es lo que ocurre en muchas profesiones, pero que la docente es una de las que más riesgo tienen a la hora del burnout.
El burnout es que empiezo mi carrera profesional con verdadera vocación y con verdaderas ganas, y al cabo de unos años veo cómo mi corazón se ha enfriado, se ha endurecido, que me importa bastante poco lo que pase en el sitio donde trabajo, con lo cual empiezo a sufrir mucho a un nivel interno, pero es que con el tiempo me empieza a dar igual lo que pasa en mi familia y lo que pase conmigo. Es decir, que llego a una situación de completa anestesia desde el punto de vista de estar en el presente o sentir mi vida como un potencial de alegría y desarrollo, ¿no? Entonces, en los años que se habían hecho estudios más ligeros de qué efectos tenían los grupos de comunicación y salud, lo que autorreportaban las personas era, yo sobre todo lo he notado, en que la quemazón profesional se me ha bajado un montón, o que ahora enfoco los problemas de otra manera, o que estoy más contento en mi vida en general. Entonces ya el estudio se enfocó a ver si eso que estaban viviendo los médicos que participaban mínimo un año en grupos de comunicación y salud, a ver si eso también les pasaba a otros médicos que no participaban. Entonces se cogieron dos grupos, bueno, se hizo una investigación que está publicada y se utilizó el SMART para el inventario de quemazón profesional. Se midieron una serie de variables que sobre todo interesaban estas que os voy a mostrar ahora. Tenéis en el grupo de control lo que un grupo muy amplio de médicos de familia en el momento en el que se estaba haciendo el estudio mostraron en cuanto a sus niveles de, por ejemplo, cansancio emocional. Y se comparó con el grupo de comunicación y salud de toda España en los médicos que habían respondido también al cuestionario, ¿no? Entonces, si veis un poquito las gráficas, veréis que el cansancio emocional, que es el color rojo, es mucho más alto en el grupo de control que en el grupo de médicos que ya llevaban tiempo participando en grupos de comunicación y salud, ¿no? Esa fue una de las variables. Otra de las variables fue la sensación de despersonalización en el trabajo, la sensación de que estoy por estar, de que voy por ir, pero que a nadie le importa, este estado interno, ¿no? Entonces, si comparamos de nuevo control y comunicación y salud, veréis que el nivel de despersonalización alto, el rojo, es bastante más grande en el grupo de control que en el grupo de comunicación y salud. En el estudio se muestra que las diferencias son estadísticamente significativas. Y luego el tercer rasgo que se midieron fueron el constructo realización personal. Y si veis en este caso cómo el nivel alto de realización personal ha subido mucho en el grupo de comunicación y salud y es pequeño en el grupo de control, ¿no? Con lo cual, el estudio, en cierta manera, pues comprobó algo que se había ido, primero son las evidencias y luego se hace ciencia, ¿no? Entonces, a nivel de evidencias de eso que vas viendo, pues que efectivamente cuando se aplicaban números, pues parecía que la realidad iba paralela a la intuición que se tenía desde los propios participantes. Eso es lo que hizo que de ahí también que se aprobara desde el Departamento de Educación ese proyecto que se iba a hacer en este centro. Es decir, en la investigación avaló que merecía la pena apostar por ahí. Muchas veces yo creo que vamos por las organizaciones esperando que nos hagan caso porque somos nosotros o porque creemos mucho en que es muy importante lo que hacemos. Pero eso es una forma, yo diría, un poquito crecida de ir por el mundo, pues porque a fin de cuentas no soy más que yo que lo está diciendo, ¿no? Vamos a ver qué dicen otros o vamos a ver qué dice la evidencia sobre los acontecimientos. Entonces ya no es que yo tenga que convencer, es que hay un estudio que se ha hecho, ¿no? Y eso es bastante importante para que desde el propio centro también estén dispuestos a arriesgar. Porque mi experiencia es que cualquier intervención es peligrosa y potencialmente traumática. Y por eso todos estamos casi siempre más cómodos en un entorno incómodo pero conocido que dar un salto a una realidad desconocida en la que me voy a encontrar problemas no previstos por mí y voy a sorprenderme de mis propias reacciones, ¿no? Entonces, esto es también algo a tener en cuenta y nadie debería tirarse a un abismo sin saber primero cuánto de hondo es, ¿no? Y de si va a tener recursos para salir o por lo menos manos que le saquen en la crisis. Que vemos que disfrutas y el tiempo se va acabando. Ya termino. Entonces, una vez que se hizo la experiencia, estuvimos 3 años
Se estuvo haciendo como conocéis, es decir, se aplicó el Balin, pero primero la gente se formó en lo que eran las constelaciones, experimentaron un poco, les perdieron un poco el miedo y ya se hizo constelaciones claras, en el sentido de había un niño con problemas, se sacaba un representante para el niño, se sacaba un representante para la tutora o la profesora, que era quien había planteado el caso, y ahí se abría siempre el espacio a la mirada del niño a su sistema familiar y a ver si el representante del tutor podía mirar a ese sistema y respetarlo. Pero si el propio profesor, porque el grupo fue cogiendo cierta confianza al irse viendo periódicamente, ¿no? Cuando una persona daba autorización para dar un pasito más y mirar a su propia familia, pero de cara al problema, me explico un poco, no a su intimidad personal, sino quién de mi familia puede traer fuerza en este momento para que yo afronte la relación con el hijo, entonces se sacaba un representante de la familia de ese profesor o de esa profesora y normalmente la constelación se movía. Ahí es, por lo tanto, y ya termino, por lo que yo entiendo que el uso de las constelaciones familiares en el ámbito organizativo en determinadas condiciones es muy útil y permite profundizar a un nivel impensable. ¿Vale? Muchas gracias.